Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro trabajo sobre el matadero. Hoy vamos a dedicarle una última clase a este texto. Nosotros empezamos este cuento en realidad con una historieta, relacionándolo con una historieta. ¿Sí? Establecemos ahí una relación que vamos a llamar intertextual, ¿sí? Una relación entre dos textos. Estos dos textos se comunican porque la historieta es una adaptación del cuento en otro sistema de comunicación, ¿no? Implicaría otro lenguaje. Ahí interviene muchísimo la imagen, ¿no? Y a partir de esta historieta, nosotros lo que fuimos viendo es la narración, qué hechos se describen en el matadero, ¿no es cierto? ¿Cómo es la historia? Bueno, estamos acá en el matadero, hay un grupo de gauchos, matan a un toro y después terminan matando al unitario casi del mismo modo. Básicamente esa sería la historia que nos cuenta el matadero, ¿no es cierto? Después, otra de las cuestiones que nosotros hicimos en nuestro primer cuestionario fue contextualizar la obra, ¿no es cierto? Fue ponerla en contexto, al cuento de Echeverría. Y para eso ustedes fueron a buscar datos, ¿no? Por fuera del cuento. Tuvieron que buscar datos históricos, datos del movimiento al que pertenecía el autor, datos sobre la literatura o el campo literario de esa época, eh, una serie de datos que le implicó a ustedes trabajar, buscar otras fuentes, ¿no? Y de ahí sacamos la importancia de colocar esas referencias, ¿sí? No solamente copiar un dato que encuentro y apropiármelo y copiarlo directamente, sino de algún modo ser más cuidadosos, ser mucho más cuidadosos. Y yo creo que este tema es muy importante en la actualidad. No sé si vieron la noticia de este esteticista que atendía a gente famosa y que decía que tenía la cura para el coronavirus o que tenía un remedio infalible contra el coronavirus. Y bueno, ahora el tipo este está preso. Pero lo que les quiero decir es que en nuestra época, más importante que el dato está, ¿sí? El dato accedemos muy fácilmente. En el siglo XXI se accede muy fácilmente a la información. Así que una operación más interesante que reproducirla sin ningún tipo de selección es justamente tomar distancia y no hacerse cargo de lo que dice otro. Entonces, una de las formas que tenemos de no hacernos cargo de lo que dice el otro es remitiendo esa palabra no a una copia o a un plagio, sino a una fuente. Entonces, para eso, nosotros tenemos que recolectar algunos datos que son muy importantes, como el autor, que haya una institución o un individuo que se haga responsable de eso que se está diciendo, ¿sí? Aunque a nosotros nos parezca fantástico, coincidimos totalmente, aunque nos parezca que la información es entendible, que es tremenda, que está bárbara, que es genial, yo creo que ahora la escuela secundaria tiene una necesidad fundamental de eh, generar procedimientos de distancia con esos datos o con esa información que es tan comprensible, tan simple, tan sencilla, tan fácil de adquirir y no reproducirla, ¿sí? Sino que cuando se la reproduce se toma una distancia objetiva. No es necesario opinar sobre todo. Yo sé que estamos en una época un poco difícil y la gente opina rápidamente sobre todo. Por ahí pienso que a veces es más prudente eh, cuando uno no está seguro o cuando uno no le confía,
a la información que está manejando, en vez de pasarla, y bueno, mirá esto, mirá lo que, o copiarla, nada, tener un filtro, ¿no? Saber seleccionarla, saber pensar que porque la entiendo, no por eso es garantía de que esa información sea verdadera. Y que por ahí, yo sé que para ustedes como estudiantes, porque yo también fui estudiante y soy estudiante, el criterio de entender algo es muy importante, ¿no? Porque es la forma que tenemos de acceder a eso, de entenderlo, acceder, comprenderlo. Pero no todo lo que se comprende es cierto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta época, ¿sí? Entonces fíjense si este médico, ¿no? Este médico esteticista, este médico de los famosos, estoy tomando ese hecho, pero hay innumerables hechos de noticias falsas en la actualidad, si no tengo ningún filtro, si no desconfío, y bueno, por ahí lo creo, y por ahí gasto un dineral pensando que hay una cura o que hay un remedio que me va a prevenir sobre esta enfermedad. Y eso es ficticio, es una manipulación. Lo que está haciendo este señor es manipulándonos, ¿no es cierto? Entonces, en estas épocas tenemos estos procedimientos de tomar distancia con ese dato que tenemos ahí, que viene de internet, que no sabemos muy bien de dónde viene, tomar distancia y tratar de buscar información en lugares que asuman mayor responsabilidad, ¿no? Porque uno ya empezaría a sospechar, ¿no? Si la Organización Mundial de la Salud dice que no hay un remedio para prevenir esto, este médico que me lo quiere vender, ahí tengo que empezar a sospechar, ¿no es cierto?, de este señor. Entonces, acá me parece que es importante, el caso que di es un caso extremo, un caso sencillo de comprender, pero también pasa con la bibliografía, con las fuentes que buscamos, con las fuentes de consulta. Está bueno que ustedes pongan el dato de dónde sacan todas estas informaciones y no tomen a la información como si fuesen verdades. Alguien escribió eso. Yo frente a cualquier enunciado, ¿no? Si yo digo llueve, siempre puedo reponer, alguien dijo que llueve. ¿Mm? No necesariamente esos enunciados, aunque parezcan totalmente objetivos, son ciertos. Entonces, una primera actividad que tenemos que tener me parece que es fundamental en el secundario. Más que saber el dato, es saber seleccionar el dato. ¿Sí? Más que copiar y reproducir lo que otro dijo, saber poder empezar a elaborar nuestro propio conocimiento y nuestro propio desconocimiento, que está muy bueno también. Saber dudar, saber decir, bueno, esto yo no lo sé, esto lo dijo Pepito, yo no. Saber delegar la palabra. Y para eso es muy importante generar algún tipo de marca en el texto, que le quede claro al lector de que yo no soy la responsable de esos enunciados, eso lo dijo otro. Y para eso hay que indicarle al lector la fuente, indicarle quién es el autor, indicarle el título de la fuente, si está editada, indicarle quién la editó, en qué ciudad se editó. Esos tipos de datos de algún modo tienen que estar. El orden que esos datos tengan son convenciones y normas que van a depender de cuál usen. Hay distintas normas. Yo en la actividad que les voy a subir usé una, para que ustedes vayan, subí la que es más habitual en nuestra área del saber, que son las ciencias sociales, ¿sí? Que es el sistema autor-año, que ahora cuando les comparta la actividad se los voy a mostrar. Pero bueno, a mí lo que me interesa por ahora es que ustedes cuando
acudan a Internet en buscar un dato, en buscar algún tipo de información, en vez de reproducirla y borrar toda marca de que eso es de otro, las incorporen esas máquinas. Pepito sostiene tal cosa. Pepito en tal texto de tal año dice tal cosa. Y no se hagan cargo ustedes de algo que ustedes no elaboraron. ¿Mm? Eso los protege. En realidad no es que los coloca en una posición, digamos, más endeble, más, ay, no lo sabe. No, al contrario, los protege y los muestra más vivos. No estoy repitiendo como loro lo que dice otro. ¿Mm? Entonces, vamos a tratar de ir incorporando estas cosas en la materia y para que no sean repetidas, ¿sí? Para que la búsqueda de datos sea eso, adjudicárselo al que da el dato, a esa fuente, no a nosotros. ¿Mm? Es muy importante ir haciendo estos procedimientos de delegación de la responsabilidad de esos enunciados, ¿sí? Y también, y al mismo tiempo, ir tratando de evaluar las fuentes según algún criterio de autoridad. Esto de que sea criterio de autoridad no significa que sea imposición ni que sea autoritarismo. Autoridad no significa autoritarismo. Autoridad significa autoridad en la materia. ¿tá? Es decir, si estamos trabajando con literatura, todas esas referencias que ustedes hicieron a Schittrik o a Meyer, algunos tomaron el artículo de Meyer y otros incorporaron como fuente a Schittrik, son muy importantes porque esas dos personas son críticos literarios. Entonces estamos hablando de literatura y estas personas no es que se lo estamos preguntando, qué sé yo, a Maradona o a Messi, que son autoridades en otro campo, en el deporte, pero en literatura no, ¿sí? Entonces esas fuentes en sus trabajos estuvo muy bien los que han citado a Meyer, ahora son los que recuerdo, Meyer y Schittrik. Y Schittrik, muy bien, muy pertinente, han encontrado una fuente válida, una fuente que está legitimada socialmente, es un conocimiento legítimo socialmente, y por ahí, los que citaron a Hilda de Facebook, una capa Hilda, o sea, genial, pero ni en algunos casos hubo uno que encontró el apellido, pero en otros casos me ponían Hilda. ¿Hilda quién es? ¿Sí? O sea, puede ser alguien que, o sea, puede ser el médico, ¿no? Alguien que se pone en esta plataforma y puede tirar información que no es válida. Entonces, ojo, cuidado. Justo lo que decía Hilda estaba muy bien, yo coincido, no estaba diciendo mal las cosas Hilda, pero tratemos de buscar fuentes autorizadas, pertinentes, y tratemos de delegar la palabra, de no copiarlas, de referirnos a que esto lo dijo esta persona, no lo digo yo, ¿sí? No es necesario opinar sobre todo el tiempo. Podemos también dudar, podemos también no saber, no está mal no saber. Lo que está mal es hacer que sabemos y no sabemos, ¿tá? O no tener responsabilidad sobre eso. Entonces, tratemos de ser responsables. Esa sería la idea de esta sugerencia que les hago cuando tengan que buscar información. Quería cerrar la clase del matadero de hoy haciendo relación a otro texto. O sea, quería terminar el matadero como habíamos empezado. Empezamos este texto relacionándolo con la historieta. Ahora les propongo hacer otra relación con un texto que se llama Facundo, Civilización y Barbarie, y el autor es Domingo Faustino Sarmiento. Muchos de ustedes ya saben quién es Sarmiento, por conocimientos históricos, y además cuando hicieron la actividad de la generación del 37, ahí muchos mencionaron a Sarmiento, ¿sí? Relacionaron
a Sarmiento con esa generación de un modo peculiar, que estuvo muy bien. Entonces, vamos a terminar este texto por sus relaciones con otros, ¿sí? Esas relaciones en literatura se llaman relaciones intertextuales, entre textos. El mismo nombre los orienta bastante. Está bien que nosotros la vimos con dos sistemas de comunicación distintos, como les decía, la historieta y el cuento, y ahora la vamos a ver a partir de cierto enlace, ciertas similitudes que me parece encontrar, o cierto propósito que me parece encontrar entre ambas obras. Antes de compartirles el ejercicio, quería, quería mencionarles bueno, que el texto para contextualizarlos un poco, ¿no? Que el texto que escribe Sarmiento, lo escribe como crítica a Rosas, igual que El Matadero, ¿sí? Pero no hace una crítica directa, hace una crítica indirecta. Critica a un caudillo riojano, que seguramente habrán estudiado, que se llamaba Facundo Quiroga, y por medio de la crítica a ese caudillo particular, hace una crítica al rosismo en general y a la gobernación de Rosas. Otra de las cuestiones que quería remarcar es que este texto se escribe bajo una tensión política muy grande, porque Sarmiento lo escribe en Chile, y lo escribe en Chile porque está exiliado, ¿no? De algún modo los rosistas lo presionan, el gobierno de Rosas lo presiona para que abandone el país, porque si no corría riesgo su vida. Entonces Sarmiento se va a Chile y escribe el Facundo, Civilización y Barbarie, va cambiando el subtítulo en función de las distintas ediciones que tiene, pero básicamente lo reconocemos a ese texto por ese nombre, Facundo, Civilización y Barbarie, y lo escribe en un formato extraño, que nos va a servir mucho para pensar el próximo texto literario que leamos, que va a ser el Martín Fierro. Lo escribe en un formato que se llama folletín. Que está bueno que vayan averiguando qué era el folletín, cómo circulaba, qué es la literatura folletinesca. Es muy propio de fines del siglo XIX en Argentina, y tiene que ver con el fenómeno de los diarios, ¿sí? La gente, el poco público lector que había, consumía diarios. Nosotros se acuerdan que al principio vimos el primer diario argentino, que era de la década más o menos del Matadero, justamente en 1830, por ahí, la Gaceta Mercantil, y estaba en los diarios. Lo que pasa es que el público era muy, muy restringido, ¿no? A principios del siglo XIX. Ya a fines del siglo XIX, y con Sarmiento encargado de hacer público el sistema de educación, fundamentalmente el sistema de educación primaria, tenemos un público más alfabetizado, que se está empezando a alfabetizar. Entonces los diarios piolas, encontraron un mecanismo para vender más. Entonces, qué sé yo, te publicaban una partecita de una novela, y te la iban dando por entregas. Así nace la literatura en entregas, ¿no? O junto con el diario, que eso todavía se mantiene, no sé si lo ven ustedes en los puestos donde venden diarios, algunos diarios venían con libros. Entonces te daban la opción de llevarte ese libro, te compras el libro y te venía gratis el diario, te compras el diario, pones un poquitito más y te llevas un libro. Bueno, son todos mecanismos, a esos libritos se les llamaba folletín, y son todos mecanismos de empezar a construir
un público masivo, ¿sí? Un público que no sea solamente la élite que sabe leer y escribir, sino un público que se está alfabetizando y que está comprando libros. ¿Sí? Ahí está el negocio también, ¿no? Entonces es muy habitual a fines del siglo XIX que aparezca esta literatura folletinesca. El Facundo apareció como folletín y el Martín Fierro también, fue un folletín. Con los años, esos libros, esos textos, se editaron en forma de libro. ¿Mm? Pero nacen como pequeños folletines que se iban dando hasta por entrega, ¿sí? Que ibas armando después, la totalidad la tenías que armar después. ¿Mm? En un papel muy rústico, eran ediciones muy rústicas, muy baratas, porque el objetivo es que todos accedan y lo puedan comprar. ¿tá? Entonces, el Facundo de Sarmiento, Facundo, Civilización y Barbarie, fue publicado en un diario, El Progreso se llamaba ese diario, en Chile. Y es en Chile porque Sarmiento está exiliado, ¿sí? Del gobierno rosista. Y el propósito que tiene este libro es criticar a Rosas, entonces, a partir de la figura del caudillo Facundo Quiroga. ¿Y qué tipo de libro es? Y bueno, algunos dicen que es un ensayo sociohistórico, un ensayo que describe la sociedad argentina y la historia argentina. En este momento que él lo escribe, que es 1845, Facundo Quiroga ya había muerto, 10 años antes había muerto, así que él está describiendo hechos del pasado. ¿Mm? Entonces, para algunos este textito es un ensayo. ¿Mm? Un ensayo que reflexiona sobre la sociedad, la cultura, la organización política de la Argentina y la historia argentina. Para otros es un ensayo, sí, pero roza muchísimo lo literario. ¿Mm? De hecho, el autor hace una advertencia cuando publica el Facundo en forma de libro, hace una advertencia y dice, bueno, me están criticando que no soy riguroso con los datos, que no pongo fuentes, que no digo dónde saco los datos. Bueno, básicamente está bien, en una revisión lo voy a mejorar, dice eso, pero nunca lo hace. ¿Por qué? Porque en realidad es un texto que no le está interesando, no está escribiendo historia, no le está interesando dar una mirada objetiva de el gobierno de Rosas. Todo lo contrario, quiere dar una mirada subjetiva del gobierno de Rosas, ¿sí? Y esto fue un género muy importante en nuestro país, el ensayo sociohistórico, sociopolítico, el ensayo de ideas, ¿sí? En donde los escritores utilizan el formato de libro para exponer sus opiniones sobre la realidad social de nuestro país. Podemos pensar con esta noción de canon que vimos a principio de año, ¿no? Cómo se va construyendo, ¿no? Esta selección de obras que indicarían, que tienen que ver con nuestra cultura, ¿no? Con estos libros que forman parte de nuestra cultura. Nosotros problematizamos un poco esa noción de canon, porque nos damos cuenta que esa cultura se va armando y que intervienen las instituciones en el armado, ¿no? Pero bueno, forman parte de lo que es la literatura argentina, de lo que es el ensayo de ideas argentino, forma parte de nuestro acervo cultural, lo tenemos que conocer. El programa de mi materia no es un programa que esté elegido, que las obras se elijan en función de mi gusto o en función de lo que supongo que les gusta a ustedes. No, nuestro programa está elegido en función de textos que son considerados fundamentales para la literatura argentina, y después más tarde vamos a ver, para la literatura latinoamericana. ¿Mm? Entonces, la selección de textos es canónica en ese sentido. Y no por eso, y no porque sea canónica,
no nos damos cuenta de que el canon es una construcción. Es decir, hay un montón de obras que quedan afuera. En ese sentido, cuando decimos que el Martín Fierro es el primer cuento, lo que estamos diciendo es que es el cuento, el primer cuento que eligió el canon. No es que no haya literatura argentina antes, sino que es el primero que señalan como que entra en el canon, ¿sí? Es la obra canónica. Para que tengan una idea, es como decir, bueno, Sarmiento es el creador de la escuela. Vieron que a veces se simplifica un poco y se dice eso, que Sarmiento fue el creador de la escuela. No, no es que Sarmiento crea la escuela. Lo que hace Sarmiento es sistematizar, hacer un sistema de educación pública, ¿sí? Pero la escuela ya existía antes, pero con otras características. Lo que hace él es que el Estado, ¿sí? Tenga un sistema a nivel nacional, ¿sí? De educación, ¿está? Eso es lo que él está haciendo. Bueno, digo, es más o menos parecido, es más o menos parecido. No es que la literatura no existía, no es que nadie haya escrito un cuento antes en esta región, sino que el canon, las instituciones han elegido al Matadero como el primer cuento nacional, ¿sí? Le otorgan ese rol, le otorgan ese estatuto a este cuento, ¿tá? Bueno, ahora les quiero compartir el fragmento que yo les voy a pedir que relacionen con el Matadero. Un simple fragmento de El Facundo. Después, si tenemos tiempo, les leo una partecita más para que lo vayan conociendo, ¿no? Bueno, esta es la actividad que yo les voy a dar para cerrar el Matadero. Vamos a hacer operaciones de intertextualidad, ¿sí? Y van a elegir una de estas dos consignas. La consigna 1 supongo que no va a presentar problemas porque ya lo vimos, lo trabajamos, ustedes hicieron un cuestionario, y dice, vea la historieta de Brescia, 1984. ¿Qué información se omite y qué episodios del texto se resaltan en la historieta? ¿Sí? Con respecto al contenido de la consigna, ya sabiendo lo que es la descripción y ya entrando al texto por esa secuencia, bueno, ustedes podrán pensar, ¿qué pasa con la descripción en la historieta de Brescia? ¿Aparece? ¿No aparece? ¿Cómo aparece? ¿Mm? ¿Qué es lo que se omite? ¿Qué es lo que se resalta? ¿Qué se remarca en la historieta? Y hacen un contraste entre historieta y cuento. ¿Está? Como ven, yo acá marqué, resalté para esta clase el apellido del autor y el año, porque es el sistema que estoy utilizando para dar cuenta de este texto, ¿sí? Y acá también, Facundo, lo abrevié el título, y de Domingo Faustino Sarmiento, de nuevo tenemos lo mismo, apellido y año. Estas que están acá resaltadas son llamadas al lector. Bueno, ¿no sabés qué historieta de Brescia? Anda a la bibliografía. En la bibliografía te lo digo. Bueno, es la historieta del Matadero. Esta historieta del Matadero, Brescia la escribió en 1984. La edición que manejo es de 1984. Salió en una revista que se llama Fierro, en el número 1. Está en estas páginas, ¿sí? Y una aclaración. Historieta basada en el cuento de Echeverría, ¿no? Lo mismo va con el Facundo, es conocido como el Facundo, entonces siempre abreviamos y decimos Facundo. Bueno, el Facundo de Sarmiento, bueno, la edición que yo tengo, este libro fue escrito en 1845, ¿sí? En forma de folletín, como les decía, pero la edición que yo tengo es esta, ¿sí? Que la hace esta editorial, Centro Editor de América Latina. Entonces mi libro es viejito, es de 1961. La cita que estoy poniendo acá, que ahora vamos a leer, esta cita está en el capítulo 2 de este libro, ¿tá?
Y el libro, acá tienen el título del libro en letra cursiva, y el capítulo, que sería la parte, ¿no? Un capítulo es una parte de un libro, el capítulo está entre comillas, ¿sí? Esta es una forma, no es necesario que ustedes utilicen estos datos, uy, estoy armando lío, utilicen estos datos en este formato, yo simplemente para que vayan prestando atención, ¿sí? De cómo se puede ir incorporando estas fuentes, estos textos que estamos haciendo mención en nuestro propio texto. ¿Mm? Si ustedes ven en el cuadernillo, yo tengo esta actividad, pero no le indiqué la fuente, porque en general en la actividad ya saben qué historieta es, ¿no? No se utiliza, la indiqué acá a propósito para que vean un formato posible, una norma posible, hay otras, para incorporar estos datos, estos libros, para incorporar aquellos textos que son ajenos, ¿no? Que yo traigo a mi texto, pero que no son míos, ¿no? Son de otros, ¿está? Bueno, entonces esta es una forma que implicaría una llamada al lector, bibliográfica, y después una bibliografía, que es un listado de referencias bibliográficas. Acá yo tengo la referencia, ¿está? Cada una de estas es una referencia, ¿sí? Bien, cualquier duda que tengan sobre esto, de última me consultan en la clase de mañana, no tengo problema. Igual les vuelvo a decir, mientras estén los datos, que ustedes localicen un autor, que ustedes localicen el título, ¿sí? Y que den algún tipo de formato de edición, ya sea una página web, o si es un libro, la editorial, la ciudad donde se editó, etcétera, bienvenido sea. Ahora les leo la consigna 2. Lee el siguiente fragmento de Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, y elaboró un pequeño texto de 2 párrafos. Chiquito. Para mí 2 párrafos es chiquito. No en un párrafo entero, ya empezamos a pensar en nuestros textos en función de los párrafos, ¿no es cierto? Me despeiné toda. Dos párrafitos en el que relaciones el proyecto de una literatura nacional de Sarmiento con el cuento de Esteban Echeverría, ¿sí? Fíjense que en acá hay una pregunta, vamos a leer este texto ahora, de todas maneras, pero igual quiero detenerme un poquitito más en este libro, en el Facundo. Parece que Sarmiento, en este libro, hace la crítica rosa, ¿sí? Pero tiene al final todo un apartado dedicado a un proyecto de político, de nación, distinto al rosismo. Pero en el capítulo 2, junto con el proyecto político distinto al rosismo, él reflexiona sobre un proyecto literario, ¿no? Esta generación, ¿no? Tiene como un gesto fundante. Estamos fundando la literatura argentina, ¿sí? La literatura argentina tiene que tener estas características. Estoy haciendo el primer cuento argentino. Tiene una cosa muy fuerte en cuanto a la idea de proyecto. No solamente de proyecto político, también de proyecto literario. Tenía una mirada sobre cómo debería ser la literatura argentina, ¿sí? Fíjense, chicos, que esto va de la mano, la literatura viene a servir a un Estado-nación. Nuestro Estado se está creando, se está construyendo. La generación del 80 es la que lo va a consolidar, ¿sí? Recién en 1880. Entonces, ir con un proyecto de literatura nacional es ir con un proyecto que acompañe a este Estado modernizado, ¿sí? Este Estado moderno, vamos a decir, no modernizado. Estado moderno. Entonces, Sarmiento, mientras reflexiona en este ensayo sociológico de las costumbres políticas, la organización social del país, bla, 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 también reflexiona sobre la literatura.
Entonces fíjense cómo llama al capítulo 2, que es el capítulo donde yo, acá lo tengo en la referencia bibliográfica, ¿no? Originalidad y caracteres argentinos. Caracteres está referido como a personajes. O sea que la literatura argentina tiene algo como original, ¿sí? Entonces, ustedes piensen, se están construyendo los estados nacionales. La literatura argentina tiene que hacer lo mismo que la economía argentina, insertarse en un mercado, ¿no? En un mercado mundial, ¿no? Entonces, Sarmiento, ¿qué está pensando? Bueno, ¿qué puede otorgar la literatura argentina que no tenga la literatura europea? Cuando están pensando en mercado mundial, están pensando en Europa. Después también Europa y Estados Unidos. Pero cuando están pensando en mercado mundial, están pensando en el mercado europeo. No están pensando en África, ni en Asia, ni en Medio Oriente. Todo eso es exotismo. Medio Oriente está construido en esta época como el lugar de lo exótico. Entonces los tipos están pensando cómo competir, cómo competir con la literatura europea. Si la literatura europea me ofrece este tipo de narrativa, este tipo de cuento, ¿qué tengo yo para ofrecerle distinto a esa literatura? Propio, que me pueda diferenciar de la literatura francesa, de la literatura española, de la literatura italiana, que son las literaturas que tienen más trabajo, ¿no? Más tiempo, más gestación, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de original Argentina? Y él dice, el rastreador, el vaqueano, el gaucho malo, el cantor. Y acá yo lo que hice para explicarles estas palabritas, o sea, ¿cuáles son nuestros personajes originales? ¿Qué tendría que tratar, qué personajes tendría que tratar nuestra literatura? Él dice, el rastreador, el vaqueano, el gaucho malo, el cantor. Entonces, como ven, esto va a dar inicio, no es género gauchesco el Facundo, es una reflexión que actúa bien como bisagra entre el Matadero y el Martín Fierro. Esto va a dar inicio a un tipo de literatura, a un género muy peculiar que vamos a ver con el Martín Fierro, que va a ser la literatura gauchesca. Literatura gauchesca que tematiza, ¿sí?, el campo, el ambiente rural, y tiene como personaje central los gauchos. Hay que ver si el matadero es lo mismo o no. Al matadero yo no lo coloco como literatura gauchesca, ¿sí?, aunque esté la temática del gaucho, pero no lo conozco como literatura gauchesca. El Martín Fierro sí, es literatura gauchesca. Entonces, yo no sé cuál era la idea de Sarmiento, pero ya estaba pensando en un tipo de personaje para que hable en esa narrativa, para que haga acciones original, perdón, que es el gaucho. Y me plantea tipos de gaucho: el rastreador, el vaqueano, el gaucho malo, el cantor. Bueno, y acá yo les puse imágenes, ¿no? Por ejemplo, este gaucho que aparece acá con los perritos, en una foto, este gaucho acá, o este señor de campo, no sé si es gaucho, que aparece con los perritos, estaría funcionando, ¿no?, como el rastreador. El rastreador es ese que conoce el terreno, que lee las pistas, ¿no? Como, fíjense que aparece acompañado de los perros. Vieron que los perros también huelen, siguen el rastro, ¿no? Un rastreador es el que sigue el rastro de alguien. Es como el cartógrafo de nuestros campos. Sabe el terreno, conoce el terreno. Es el que no se pierde en la inmensidad de la pampa. Bien. El gaucho cantor es el gaucho más social, que está en estos lugares de encuentro que se llamaban pulperías, ¿ven? Acá están con la guitarra
y con la guitarra recitan, cuentan historias, hacen payadas, ¿no? Es el payador, el gaucho cantor. Esta me la voy a dejar para el final. Acá tenemos al vaquiano, ¿no? El gaucho que está dirigiendo, conduciendo el ganado, ¿no? Esto también va a tener que ver con cómo se inserta la Argentina en el mercado mundial, ¿no? Las vacas van a ser muy importantes, la estancia va a ser una estructura productiva importante, ¿sí? Lo vamos a ver más con el Martín Fierro, pero bueno, acá está, tenemos el gaucho en sus tareas típicas, ¿no? Que tiene que ver con conducir el ganado, controlar el ganado, etcétera. Entonces, Sarmiento que dice, un personaje interesante para que trate la literatura es este gaucho vaqueano. Y por último, el gaucho malo. Acá vemos este dibujo, es de un artista argentino muy reconocido, que se llama Carpani, ¿no? Es un poco difícil por ahí para ustedes de verlo, juega con los claroscuros, ¿no? Muy como hacía Brescia, juega con el blanco y negro, fíjense, está muy musculoso este gaucho, tiene el caballo, ¿ven? Siempre aparece con bueno, acá no, porque está dentro de la casa, pero siempre el gaucho viene gaucho y caballo, ¿eh? El medio de transporte es fundamental. Aparece ahí su caballo, aparece un hombre así rudo, y la característica que lo marca como gaucho malo, la clasificación que, que le dio Sarmiento, gaucho malo, gaucho que es cuchillero, gaucho que pelea. ¿Mm? Aparece acá toda una lógica relacionada a la hombría, ¿no? Al coraje, que aparece también un poco en el matadero, pero un poco contradictoria, porque ahí hay una cuestión de cantidad. O sea, el Matasiete, muy macho, todos muy así, pero es un unitario contra un montón de federales. O sea, es medio raro, es la lógica del cobarde en realidad. Todos contra uno, es un poco extraño eso, como aparece ahí tematizado en el matadero, ¿no es cierto? Pero bueno, este no, este está solo, con el facón, con el cuchillo ahí, y después es el que va a dar a toda la serie de personajes que León Gieco tiene un disco sobre eso, de bandidos rurales, ¿no? Es como el antecedente a los bandidos rurales, y que va a dar mucha tela, mucha materia a la literatura. Y acá tenemos otra representación, ¿no? También del mismo tipo de gaucho, el gaucho malo, ¿no? De nuevo con este no anda como el vaquero norteamericano, ¿vieron las películas del lejano oeste y las narrativas del lejano oeste? Lo propio que da Norteamérica, su carácter propio, es el vaquero, ¿no? Que sería muy parecido al gaucho, pero va con revólver, este va con cuchillo. Eso es una diferencia de nuestra literatura muy particular. Entonces, entramos muy por los márgenes todavía a la cita de Sarmiento. Estamos entrando, yo las quiero contextualizar, estamos entrando por la idea de ensayos, implicaría un proyecto político del país, e implicaría también que acá el autor da cuenta de un proyecto literario. ¿Cómo debe ser? ¿Qué temas debe abordar? ¿Qué personajes debe describir? ¿A qué personajes debe dejar hablar la literatura argentina? ¿Mm? Esta idea de ser fundante, de hacer una literatura, un proyecto de literatura nacional que compita con la literatura europea. ¿Mm? Buscar un atractivo, buscar caracteres originales. Esa sería básicamente la idea general, perdón, de ese capítulo que yo saqué esta cita. Antes de leer la cita, como siempre doy tantos rodeos, pero para que se entienda, acá tienen que tener en cuenta que todavía no estábamos organizados
en las normas ortográficas, ¿sí? Sarmiento va a mantener una disputa sobre eso. Él tiene un proyecto de cómo organizar nuestra ortografía, ¿está? Pero no estaba claro. Así que acá ustedes van a ver palabras que no tienen acento. Donde ahora decimos que va con Y, en ese momento se variaba. Podía ir con Y o con I latina. Y Sarmiento, ¿qué usa? Usa siempre la que no entró en la norma, usa la I latina. Lo que, ¿ven? Acá, por ejemplo. Y fases. ¿Ven cómo pone I? Es ahí, tendríamos que ir con Y ahora, ¿no? La norma ortográfica diría Y. No es que Sarmiento esté cometiendo faltas de ortografía. No está cometiendo faltas de ortografía porque no había ortografía. O sea, no había decisión sobre cómo se escribía. Entonces él opta por una que, bueno, después no. Después se normativizó, se generó la norma, y la norma nos dice que esto iría con Y, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, como escribe indígena. Ven que lo escribe con J. Bueno, lo mismo. Indígena con G, indígena con J. Él elige la J. ¿Qué se decidió? Se decidió que vaya con G. ¿Está? En general toma las decisiones contrarias, porque incluso su postura respecto de la ortografía era más radical, ¿no? Era hacer un cambio respecto a establecer la escritura más sencilla en función de cómo pronunciamos nosotros los sonidos. Entonces, está bien, un español hace la diferencia entre las S y la Z, pero nosotros no. Entonces Sarmiento dice, chau Z, ¿para qué? Entonces tenía una propuesta ortográfica también el autor peculiar, ¿sí? Radical en ese sentido. Entonces leemos este fragmento y ustedes me van a decir si este proyecto que está teniendo acá en este pequeño apartado que les seleccioné del capítulo 2 del Facundo, va en consonancia con lo que hizo, ya lo había escrito, Esteban Echeverría, va en consonancia, va en el mismo sentido de lo que hizo Esteban Echeverría. ¿Sí? Esa va a ser una decisión que ustedes van a tener que tomar en función de relacionar estos dos textos, este pequeño fragmento y el cuento del matadero. Entonces, el autor dice, si de las condiciones de la vida pastoril, ¿no? De la vida del campo, la vida pastoril, las condiciones de la vida del campo, ¿no? Nacen graves dificultades para la organización política, para una organización política cualquiera, es decir, el campo para la organización política es la antítesis. El modelo que tiene Sarmiento es la ciudad, y la ciudad que sea parecida a las ciudades europeas, que tome como modelo no la ciudad colonial, la ciudad moderna, la ciudad Francia, París. París es el ejemplo en esta época. Nacen graves dificultades de las condiciones del campo para una organización política cualquiera, y mucho más para el triunfo de la civilización europea. No puede, por otra parte, negarse que esta situación tiene su costado poético y fases dignas de la pluma del romancista. O sea, si bien el campo no nos sirve para organizarnos políticamente, nos puede servir para que se inspiren los poetas, para que se inspiren los narradores. Ahí hay una materia interesante para la literatura. Es eso lo que está diciendo. La literatura debería mirar al campo, porque es lo que nos distingue de Europa. Si un destello de literatura nacional puede brillar momentáneamente en las nuevas sociedades americanas, es el que resultará de la descripción de las grandiosas escenas naturales, ¿no? Ahí está diciendo, bueno, América, ¿qué tiene para ofrecer? Su naturaleza. Y sobre todo, o sea, está bien, la naturaleza, ok, la descripción campestre, perfecto, pero sobre todo,
¿no? La que resultará de la descripción de la lucha entre civilización europea y la barbarie indígena, entre la inteligencia europea y la materia, la fuerza indígena. Lucha imponente en América y que da lugar a escenas tan peculiares, tan características y tan fuera del círculo de ideas en que se ha educado el espíritu europeo, porque los resortes dramáticos se vuelven desconocidos fuera del país donde se toman, los usos sorprendentes y originales, los caracteres. ¿No? Te está diciendo, bueno, el campo para la organización política no nos sirve nada. Tenemos que seguir el modelo europeo. Pero en la literatura puede ir al campo, no tanto al campo pastoril, idílico, sino a ver la tensión entre la lucha, ¿no? Entre lo civilizado y lo bárbaro, ¿no? Entre esa lucha surge un carácter nuevo, el gaucho. El gaucho no es indio, ¿no? El gaucho no es europeo, es una mezcla, está en la frontera, está en esa frontera, es decir, está en la tensión. El gaucho está en la tensión entre lo europeo, porque tiene costumbres que vienen de España, tienen costumbres europeas, y también tiene algo, es una síntesis de lo indígena, ¿no? Lo propio, que acá Sarmiento lo coloca como tensión entre civilización y barbarie. Fíjense que es la síntesis, por eso utilizo un i. No dice civilización o barbarie. Él está diciendo y barbarie. El gaucho es eso, tiene algo de la civilización europea, algo de la barbarie indígena. No nos sirve para la organización política del país, estaría diciendo básicamente esa idea, pero sí nos sirve como personaje literario, ¿no? Entonces este proyecto se va a realizar, va a tener su exponente en la literatura gauchesca, la literatura gauchesca va a tomar esto. No sé si se va a realizar como Sarmiento hubiese preferido que se realice, pero se va a realizar, ¿sí? Va a generar un género nuevo, un género propio, que es el género gauchesco, y a mí me gustaría que ustedes en esta actividad van a elegir entre una de las dos preguntas, el que está más cómodo relaciona el cuento con Breccia, el que está más cómodo relaciona el cuento con Sarmiento, ustedes eligen qué pregunta hacer, pero me parecía importante, ¿no?, con este cuento abrirlo con una historieta, qué sé yo, para poder entrar en la historia, esa turbia que hay del matadero, que es una historia turbia, y cerrarlo con este texto de Sarmiento porque me permite articular con el próximo tema, que ya lo anuncio, que es el Martín Fierro. Así que van a ser una de estas consignas, las que elijan, 2 párrafos, está bien, no tiene que ser un texto largo, una respuesta de 2 párrafos me parece bien, y también se van a fijar en sus casas si tienen alguna edición del Martín Fierro, ¿sí? Para compartirla en algún momento del miércoles, ¿sí? Fíjense si hay un Martín Fierro, qué tipo de edición es. Al Martín Fierro vamos a entrar primero por eso, por la parte del libro, ¿no? Sobre el aspecto material del libro, ¿sí? ¿Cómo es este Martín Fierro? ¿Cómo era antes? Y vamos a trabajar un poquitito más lo que hoy adelanté de literatura de folletín, ¿está? Bueno, chicos, espero no haberlos agobiado, que fue una clase, me parece, bastante larga. Cualquier cosa, mañana los espero con todas las dudas que tengan, ¿sí? Bueno, un beso y se cuidan. Hasta luego.